Mis padres le dejaron todo a mi hermano, después de que yo pagué $75.000 para mantener su casa. Un mes después, papá me envió un mensaje de texto: «La hipoteca vence». Simplemente le dije: «Pregúntale al heredero». Soy Ethan. Tengo 34 años, y mis padres me excluyeron del testamento, después de que pagué más de $75.000 para salvar su casa de la ejecución hipotecaria. Pero antes de contarte cómo un simple mensaje de texto de 5 palabras que envié derribó todo su mundo, déjame saber desde dónde estás viendo esto, en los comentarios de abajo. Es bueno saber que estás ahí. El final de mi vieja vida no ocurrió en un estallido de gloria, ni en una discusión a gritos. Sucedió en silencio, con el zumbido de un mensaje de texto, un martes por la tarde. Estaba en mi escritorio, tratando de resolver un problema de codificación que me había estado molestando todo el día, cuando mi teléfono se iluminó. Era mi papá, Arthur. Sentí ese familiar nudo apretarse en mi estómago, el que siempre aparecía cuando su nombre parpadeaba en mi pantalla. Durante la última década, una llamada de mis padres, generalmente significaba una cosa: necesitaban algo. Dinero, un grifo con fuga que arreglar, un viaje a una cita con el médico. Y como siempre, yo proveería. Pero esta vez fue diferente. Esta vez conocía la verdad. El mensaje era corto, directo, y completamente ajeno al cañón que se había abierto entre nosotros, pocas semanas antes. Decía: la hipoteca vence. No decía: hola, hijo, ¿cómo estás? No decía: espero que estés teniendo una buena semana. Solo 5 palabras, una demanda, una expectativa. Como si nada hubiera cambiado. Como si él no hubiera estado en su propia sala de estar, y me hubiera explicado con calma, que la casa en la que había vertido mi sudor y mis ahorros, nunca sería mía. Que todo, el techo que había parcheado, las tuberías que había arreglado, la cocina que había vuelto a embaldosar, la hipoteca que había pagado mes tras mes agotador, todo iba a parar a mi hermano menor, Caleb. Me quedé mirando el mensaje: la hipoteca vence. Mis dedos se cernían sobre el teclado. Podía sentir 10 años de resentimiento, de ser dado por sentado, de ser el hijo confiable e invisible, brotando dentro de mí. No se trataba solo del dinero. Se trataba de la total falta de reconocimiento, del desprecio casual. Habían tomado su decisión. Habían elegido al hijo artístico que no podía mantener un trabajo, sobre el hijo que mantenía sus vidas unidas. Me habían mostrado en blanco y negro, en un documento legal, exactamente lo que valía para ellos: nada. Mis dedos finalmente se movieron. Escribí 5 palabras por mi cuenta. 5 palabras que pondrían fin a una era de servidumbre, y comenzarían una guerra que nunca quise pelear, pero que sabía que tenía que ganar. Le di a enviar. La pequeña burbuja azul apareció en mi pantalla: pregúntale al heredero. Luego puse mi teléfono en silencio, lo tiré al sofá, y por primera vez en mi vida adulta, respiré profundamente, una respiración completamente mía. Abrí mi laptop, no para trabajar, sino para un nuevo documento que había creado solo unos días antes. Se titulaba Mi plan de independencia financiera. Era hora de ponerme a trabajar en el único proyecto que importaba ahora: salvarme a mí mismo. Para entender por qué esas 5 palabras llevaron el peso de una bomba nuclear, tienes que entender la década que las precedió. No fue una gran traición dramática. Fue una combustión lenta. 1000 pequeños cortes que apenas notas, hasta que te das cuenta de que te estás desangrando. Comenzó justo después de que me gradué de la Universidad Estatal de Oregón con mi título de ingeniería. Conseguí un buen trabajo en una empresa de tecnología en Portland. Estaba orgulloso. Pensé que mis padres, Arthur y Lorraine, también estaban orgullosos. Fui el primer Anderson en obtener un título universitario. Era estable. Era responsable. Y eso, pronto aprendí, fue mi maldición. Mi papá se había jubilado anticipadamente, debido a lo que siempre llamaba problemas de salud, una vaga colección de dolencias que parecían aparecer cada vez que se requería trabajo manual. Mi mamá, Lorraine, nunca había trabajado. Vivían en la misma casa de ladrillo de 2 pisos en Salem que habían comprado hace 30 años, la casa en la que crecí. Era su orgullo y alegría, pero las casas, como las personas, envejecen y necesitan. Mi hermano menor, Caleb, era lo opuesto a mí en todos los sentidos. Tenía 30 años,
Pero tenía la disciplina financiera de un adolescente. Iba de un proyecto apasionado a otro, un canal de YouTube que tenía 50 visitas, una cuenta de TikTok donde hacía bailes vergonzosos, un breve periodo como diseñador gráfico independiente, donde su único cliente era mi mamá, quien le pagaba para diseñar un nuevo boletín de la iglesia. Era encantador. Todo el mundo lo decía. Pero el encanto no paga el alquiler. Así que mis padres lo pagaban. Y cuando no podían, lo hacía yo. Mis fines de semana, durante los últimos 10 años, tenían un ritmo: conducir 45 minutos desde mi apartamento en Portland, hasta la casa de mis padres en Salem. Lo primero que oía no era, ¿cómo te fue la semana, hijo? Era, Ethan, gracias a Dios que estás aquí. El triturador de basura está haciendo ese ruido de nuevo. Recuerdo un sábado de julio. Debió haber sido hace 5 o 6 años. El calor era abrasador. Había pasado 8 horas en su techo, reemplazando tejas que se habían estado desprendiendo durante años. El sudor me corría por la cara. Me dolía la espalda, y tenía las manos en carne viva. Finalmente bajé, exhausto, para encontrar a mi padre sentado en una silla de jardín a la sombra, bebiendo una limonada. Caleb estaba dentro de la sala de estar con aire acondicionado, editando un vídeo. «Te olvidaste un pedazo», dijo mi padre, señalando el techo con su vaso. No estaba tratando de ser cruel. Simplemente no lo veía. No veía el sudor, el esfuerzo, el sacrificio. Solo veía una tarea que había que hacer, y yo era la herramienta para hacerlo. Simplemente asentí, volví a subir la escalera, y arreglé el pedazo. El aspecto financiero era aún peor. Comenzó con cosas pequeñas. Ethan, ¿puedes adelantarnos un par de cientos para la factura de la luz? Mi cheque de pensión está retrasado. Nunca estaba retrasado. Luego escaló. Hace 3 años, mi padre me sentó. El banco amenazaba con reevaluar su tasa hipotecaria. No podían pagar las nuevas cuotas. Vi el miedo genuino en los ojos de mi madre. Así que hice lo que el hijo responsable hace. Me hice cargo de los pagos de la hipoteca, los $2.900 cada mes. Era una parte masiva de mi salario. ¿Pero cuál era la alternativa? ¿Dejar que perdieran su hogar? Mi propia vida quedó en pausa. Mi novia de ese entonces, Sofía, no podía entenderlo. Estábamos planeando unas vacaciones, y yo tenía que cancelarlas, porque el auto de mi mamá necesitaba una transmisión nueva. Estábamos ahorrando para un pago inicial de nuestro propio lugar, y ese dinero se desviaría para un calentador de agua nuevo para ellos. «Te están usando, Ethan», me dijo una noche, su voz llena de una frustración que yo aún no podía permitirme sentir. «No eres su hijo. Eres su plan de jubilación». Me puse a la defensiva. «Son mis padres, Sofía. Me necesitan». «No», dijo ella, con los ojos tristes. «Necesitan tu billetera. Caleb recibe su amor. Tú recibes sus facturas». Rompimos unos meses después. Ella tenía razón, por supuesto. Simplemente no estaba listo para admitirlo. El punto de quiebre, el momento en que la combustión lenta finalmente llegó a la mecha, ocurrió un domingo por la tarde a principios de esta primavera. Estaba en su casa, haciendo mi tarea semanal de clasificar su correo y facturas, porque mi mamá afirmaba que simplemente no podía entender todo esto de Internet. Estaba en la mesa del comedor, con una pila desordenada de sobres frente a mí. Y allí estaba, un sobre grueso de color crema, de un bufete de abogados. En el frente, con letras negras nítidas, decía, «Última voluntad y testamento de Arthur y Lorraine Anderson». No estaba husmeando. Honestamente, mi primer pensamiento fue, bien. Finalmente pusieron sus asuntos en orden. Probablemente debería saber lo que hay aquí, para poder encargarme de las cosas cuando llegue el momento, porque ¿quién más se encargaría? Caleb. Probablemente pensó que un plan patrimonial era un nuevo tipo de cartera de inversiones para criptomonedas. Mi mamá estaba afuera, cuidando sus orquídeas premiadas. Mi papá estaba durmiendo la siesta en su sillón. La casa estaba en silencio. Deslicé mi dedo debajo de la solapa y abrí el sobre. Mi corazón latía un poco más rápido, no con sospecha, sino con un sentido del deber.
Hojeé la jerga legal hasta la página que importaba, artículo 3, distribución de activos. Escaneé los párrafos, mis ojos buscando mi nombre, y luego lo encontré. Era una oración, escondida al final de un largo párrafo que detallaba lo que Caleb recibiría: amamos a nuestros 2 hijos, Ethan y Caleb. Y sabemos que Ethan, con su exitosa carrera y espíritu independiente, entenderá nuestra decisión de dejar toda nuestra herencia a su hermano, quien necesitará la seguridad más. Toda la herencia. Lo leí de nuevo. ¿La casa? La casa que yo estaba pagando. La cuenta de ahorros, la que yo había ayudado a engordar. El nuevo SUV en la entrada, el que yo tuve que avalar, porque su crédito estaba arruinado. Incluso el anillo de bodas de mi madre. Todo para Caleb. Mi herencia, una sola frase que me decía que debía entender. El aire salió de mis pulmones. La habitación parecía inclinarse. No se trataba del dinero. Yo tenía mi propia carrera, mis propios ahorros. Era el despido casual y brutal de todo lo que había hecho. Era la confirmación de cada temor que Sofía había expresado. Yo no era su hijo. Yo era su utilidad. Y ahora que tenían un plan para después de su partida, un plan donde Caleb estaba seguro, mi propósito estaba cumplido. Justo en ese momento, mi mamá, Lorraine, entró desde el patio trasero, sosteniendo unas tijeras de jardinería. Sonrió cuando me vio. Oh, Ethan, todavía estás aquí. Iba a podar las rosas. ¿Crees que podrías echar un vistazo al lavavajillas antes de irte? Está haciendo ese ruido de nuevo. No levanté la vista del papel. No pude. Simplemente lo levanté, mi mano temblaba ligeramente. Mamá, dije, con voz ronca. ¿Qué es esto? Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se movieron rápidamente de mi cara al testamento en mi mano. Y por una fracción de segundo, vi pánico puro y sin adulterar. Luego la máscara volvió a su lugar. Oh, eso, dijo, tratando de sonar ligera. Eso es solo, ya sabes, papeleo para el futuro. Estoy en él, dije, mi voz plana. Dice que me quieren, y que debo entender. Mi padre, despertado por nuestras voces, entró arrastrando los pies en la habitación. Vio el testamento en mi mano y soltó un fuerte suspiro, como si yo fuera el que estaba creando un problema. Ethan, no seas tan dramático, dijo, su voz teñida de decepción. Te está yendo bien. Eres exitoso. Caleb. Caleb todavía está encontrando su camino. Él necesita esto. Es para su seguridad. Una risa escapó de mis labios. Fue un sonido amargo y feo. ¿Su seguridad? Tiene 30 años. Su seguridad está financiada por mi trabajo. Yo pago la hipoteca de esta casa. Arreglé el techo bajo el que estás parado. Avalé el auto que manejas. He invertido mi vida en esta familia, en esta casa, dólar por dólar, hora por hora. Y se lo das todo a él, porque está encontrando su camino. Solo queríamos que tu hermano se sintiera seguro, susurró mi madre, retorciéndose las manos. No me miraba a los ojos. ¿Y yo?, pregunté, mi voz bajando a una calma gélida. ¿Qué hay de mi seguridad? ¿O eso no importa? Fui solo el puente para llegar a este punto, para ser descartado una vez que estuvieran a salvo. Silencio. El silencio ensordecedor y condenatorio de 2 personas que no tenían respuesta, porque yo acababa de decir la verdad absoluta. Me habían usado, y no sentían remordimiento. Se sentían con derecho a ello. Lentamente, volví a poner el testamento sobre la mesa. Me levanté, mi silla rechinando contra el suelo de madera. Miré a mi padre, el hombre que me enseñó a lanzar una pelota de béisbol, pero nunca a valorarme a mí mismo. Miré a mi madre, la mujer que se suponía que debía ser mi más feroz protectora, que acababa de entregarme mi propia notificación de desalojo de su corazón. Gracias, dije, las palabras con sabor a ceniza en mi boca, por mostrarme dónde estoy realmente. Salí de esa casa, la puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de mí. Me subí a mi coche y conduje, sin mirar atrás. No sabía a dónde iba. Solo sabía que nunca volvería a la vida que tenía antes. La combustión lenta había terminado. La explosión se acercaba.
Las 2 semanas después de que salí de la casa de mis padres fueron las más silenciosas de mi vida, y también las más ruidosas. El silencio de ellos fue absoluto. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin ¿estás bien, hijo? Fue como si simplemente me hubiera evaporado. Pero dentro de mi propia cabeza, era un infierno gritando. Cada recuerdo de los últimos 10 años se repitió. Pero ahora estaba contaminado, envenenado por la verdad que había visto en ese testamento. Cada vez que había arreglado una tubería, pagado una factura, o renunciado a un fin de semana, no había estado ayudando. Había estado habilitando. Había sido un tonto. Pasé por las etapas del duelo, supongo. Al principio, era solo un dolor profundo y desgarrador. El niño que había en mí, que solo quería la aprobación de sus padres, lloraba. ¿Cómo pudieron? ¿Después de todo lo que hice? Desplazaba viejas fotos familiares en mi teléfono, Navidad, cumpleaños, un viaje de pesca con mi padre hace años. Sentía una punzada de pérdida tan aguda que me quitaba el aliento. Casi llamé a mi mamá una docena de veces, mi pulgar sobre su foto de contacto, queriendo creer que todo era un gran malentendido. Pero luego la tristeza comenzó a convertirse en ira. Una ira fría y dura que aclaraba las cosas. No era un malentendido. Era una elección. Ellos habían elegido. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que Sofía tenía razón. No me veían a mí. Veían un recurso. Una cuenta bancaria confiable e inagotable con una caja de herramientas. Fue entonces cuando llegó el mensaje de texto de mi padre, la hipoteca vence. Ese fue el momento en que el dolor murió, y algo más nació. Fue el último empujón insensible que me llevó al límite. No era solo que pidiera el dinero. Era la forma en que lo pedía, el derecho, la suposición de que, incluso después de haberme demostrado que no significaba nada para ellos, yo seguiría desempeñando mi papel con diligencia. Fue entonces cuando envié la respuesta de 5 palabras, pregúntale al heredero. Las consecuencias inmediatas fueron una ráfaga de pánico digital por parte de ellos. 10 minutos después de mi mensaje de texto, mi mamá me envió un mensaje, Ethan, eso no es gracioso. Tu padre está muy molesto. Necesitas llamarnos. Lo ignoré. 1 hora después, un mensaje de texto de Caleb, amigo, WTF, estás exagerando. Mamá y papá no lo dijeron así. Ya sabes, no soy bueno con estas cosas. Eso también lo ignoré. Mi silencio era mi nueva arma. Durante años, mi voz no había importado. Así que decidí ver cómo manejarían la ausencia de mi dinero. Pero ignorarlos no era suficiente. Necesitaba protegerme. La ira se había solidificado en un plan. Esa noche, me senté frente a mi laptop y comencé el proceso de desenredarme metódica y quirúrgicamente de sus vidas. Fue como realizarme una operación sin anestesia. Primero, la cuenta bancaria conjunta, la que había configurado hace años para facilitar las transferencias de la hipoteca. Mi nombre estaba en ella junto con el de mi madre. Inicié sesión en el portal bancario. Mi salario había sido depositado directamente en esa cuenta durante años. Vi el próximo pago de la hipoteca programado para salir en 3 días. Vi una docena de pequeños débitos, Netflix, la tienda de comestibles, una gasolinera cerca de su casa. Estaban viviendo de mí de maneras que ni siquiera había comprendido completamente. Mi mano tembló ligeramente mientras navegaba la configuración de la cuenta, cerrar cuenta. Una advertencia apareció, esto cancelará todos los pagos programados. ¿Estás seguro de que desea continuar? ¿Estaba seguro? Una década de mi vida, de mis ganancias, de mi sacrificio estaba ligada a esta cuenta. Cerrarla se sentía definitivo. Se sentía como quemar un puente. Pero luego me imaginé las palabras del testamento, sabemos que Ethan entenderá. Sí, susurré a la habitación vacía. Estoy seguro. Hice clic en el botón. Una pantalla de confirmación apareció. Estaba hecho. A continuación, los servicios públicos, la factura de la luz, la factura del agua, el internet. Todos estaban en pago automático con mi tarjeta de crédito personal. Lo había configurado hace años, después de que les cortaran la luz una vez por olvidarse de pagar. 1 por 1, inicié sesión en el sitio web de cada proveedor.
Navegué por los menús, mis clics precisos y deliberados, administrar métodos de pago. Eliminar tarjeta. Cancelar pago automático. Clic. Cada clic era un pequeño acto de rebelión, una ruptura. Luego el SV, el que yo había firmado. Esto era más complicado. No podía simplemente quitar mi nombre. Llamé a la compañía de financiación al día siguiente. Le expliqué la situación a una mujer al teléfono que sonaba aburrida. Soy CEO firmante de un préstamo, y quiero que me quiten, dije. Eso no es posible, señor, a menos que el prestatario principal refinancie el préstamo a su propio nombre, recitó, probablemente por centésima vez ese día. ¿Y si no pueden ser aprobados para un refinanciamiento por su cuenta?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Entonces usted sigue siendo igualmente responsable del préstamo, dijo. Si se pierden pagos, afectará su puntaje de crédito, así como el de ellos. Sentí una oleada de frustración. Por supuesto, me tenían atrapado. Pero entonces se me ocurrió una idea. Una idea fría y simple. Está bien, dije. Gracias por la información. Colgué. No podía quitar mi nombre del préstamo, pero los pagos provenían de mi cuenta. O eso era. Ya había cerrado esa cuenta. Tendrían que averiguar cómo pagarlo ellos mismos. Si perdían un pago, sí, afectaría mi crédito. Pero mi crédito era excelente. Podría absorber un golpe. ¿Podrían ellos? Si entraba en mora, el coche sería embargado. Eso ya no era mi problema. El último paso fue mi teléfono. Fui a mi calendario, y eliminé cada recordatorio, llamar a mamá. Revisar la receta de papá. Pagar la hipoteca de mis padres. Los eliminé todos. Mi calendario, por primera vez en años, estaba vacío. Era solo mío. Pocos días después, la verdadera desesperación de ellos comenzó. Mi madre intentó llamar. Dejé que sonara. Luego llegó el mensaje de texto, Ethan, recibí una notificación de que el pago de la hipoteca falló. ¿Por qué hiciste eso? Esto es serio. Respondí con la misma lógica fría que me habían enseñado, ya no es mi responsabilidad. Según su testamento, la casa le pertenece a Caleb. La hipoteca también debería ser su responsabilidad. Caleb me envió un mensaje de texto de nuevo, esta vez con más ira, estás siendo muy egoísta. ¿Vas a dejar que pierdan la casa después de todo lo que hicieron por ti? Me quedé mirando ese mensaje. ¿Todo lo que hicieron por mí? Me habían dado la vida, sí, pero habían pasado la última década exigiéndome que la pagara con intereses. Escribí, lo que hicieron por mí fue escribirme fuera del activo más grande de su vida, mientras aún esperaban que pagara por él. Lo que estoy haciendo ahora se llama establecer un límite. Deberías buscarlo en Google. ¿Podrías aprender algo? No respondió. La tormenta había estallado. Las líneas estaban trazadas. Yo estaba en un lado, solo con mi corazón magullado y mi nueva libertad. En el otro lado estaba mi familia, acurrucada, a punto de descubrir cómo era la vida sin su red de seguridad humana. No tenían idea de lo lejos que estaba dispuesto a dejarles caer. Los días que siguieron a mi decisión fueron extraños. Era como vivir en el centro tranquilo y silencioso de un huracán que yo mismo había creado. Mi teléfono, antes una fuente constante de obligaciones, enmudeció. El nudo en mi estómago comenzó a aflojarse, reemplazado por una frágil sensación de paz. Pero sabía que los vientos estaban rugiendo más allá de mi vista. Y era solo cuestión de tiempo antes de que los escombros comenzaran a volar. Comencé a recuperar mi vida de a poco. Compré una cámara nueva, algo que había querido durante años, pero siempre me había dicho a mí mismo que era un gasto demasiado frívolo. Comencé a dar paseos por la mañana antes del trabajo, explorando las calles de Portland, viendo realmente la ciudad en la que vivía, en lugar de usarla solo como base para mis viajes a Salem. La primera señal de que la tormenta estaba golpeando su orilla, provino de una fuente inesperada, la señora Palmer, la vecina de mis padres durante más de 20 años, me llamó. Era una mujer dulce y frágil a la que había ayudado con sus compras más veces de las que podía contar. Ethan, querido, dijo, su voz delgada y preocupada. No quiero entrometerme, pero ¿está todo bien con tus padres?
Tu madre vino esta mañana preguntando si conocía a algún buen agente inmobiliario. Se veía frenética. No estoy seguro, señora Palmer, dije, manteniendo mi voz serena. Tuvimos un pequeño desacuerdo. Oh, Dios mío, dijo ella. Bueno, espero que lo solucionen. Tu padre ha estado tratando de arreglar la cerca entre nuestros patios toda la mañana. Casi se cae. No se ve bien. Una parte de mí, el viejo yo, sintió una punzada de culpa. Pero luego surgió otro pensamiento, no se ve bien. Ese era el lema de la familia. La segunda pieza de escombros voló una semana después. Esta vez, a través de un mensaje de texto de otro viejo vecino, el señor Harrison. Era un cartero jubilado, un tipo sin rodeos. Su mensaje de texto fue directo: Ethan, tus padres recibieron una carta certificada hoy. Parecía oficial del banco. Después de que el cartero se fue, vi a tu madre abrirla y simplemente se derrumbó. Deberías llamarlos. Una carta certificada. Sabía lo que eso significaba: notificación de incumplimiento, el primer paso legal en el proceso de ejecución hipotecaria. Ya no era una sugerencia. Era una advertencia con una fecha límite. La verdadera prueba llegó unos días después de eso. Acababa de llegar a casa del trabajo cuando sonó mi timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla, y se me heló la sangre. Era Caleb. Se veía terrible. Su cabello, normalmente peinado, estaba hecho un desastre. Sus ojos estaban muy abiertos por el pánico, y sostenía un grueso fajo de papeles. Casi no abro la puerta, pero una curiosidad mórbida se apoderó de mí. La abrí y me paré en el umbral, bloqueando su entrada. ¿Qué quieres, Caleb?, pregunté. Solo necesito 5 minutos, amigo, dijo, sin aliento. Por favor, no estoy aquí para pedir dinero. Eso me sorprendió. Entonces, ¿para qué estás aquí? Me entregó los papeles. Era la notificación de incumplimiento del banco. No entiendo nada de esto, dijo, con la voz quebrada. Llamé al banco, y empezaron a usar todas estas palabras. Delincuencia, cláusula de aceleración, periodo de restablecimiento. No sé qué significa nada de eso. Pensé que podrías explicármelo. Decirme qué hacer. Miré de su cara desesperada a los papeles. No estaba pidiendo limosna. Estaba pidiendo lo único que siempre le había dado gratis: mi conocimiento, mi competencia, mi guía. Me estaba pidiendo que gestionara su crisis por él. ¿Qué hay de tu herencia?, pregunté casualmente, mi voz desprovista de emoción. Esa por la que estabas tan emocionado. Miró sus zapatos, avergonzado. No es líquida. Mamá y papá dijeron que está todo en una cartera de inversiones. Si la sacamos ahora, hay una gran penalización. No pensé que sucedería tan rápido. No pensaste, repetí, las palabras suspendidas en el aire entre nosotros. Ese es el problema, Caleb. Nunca piensas. Simplemente asumes que alguien más hará el trabajo por ti. Yo. No es así, tartamudeó. Pensé que mamá y papá lo tenían bajo control. Siempre lo tienen bajo control. No, dije, una fría claridad me invadió. Nunca lo tuvieron bajo control. Yo lo tenía bajo control, y ahora no lo tengo. Esto es lo que sucede. Esta es la lección que se suponía que debías aprender hace 10 años. Bienvenido a la edad adulta. Es un poco impactante, ¿no? No levanté la voz. No tenía que hacerlo. La verdad silenciosa era más devastadora que cualquier grito. Él simplemente se quedó allí, sin palabras, los papeles temblándole en la mano. No voy a ayudarte, Caleb, dije en voz baja. No porque no pueda, sino porque no debería. Tú eres el heredero. Es hora de que aprendas lo que eso realmente significa. Cerré la puerta, dejándolo parado en el pasillo. Mientras regresaba a mi silencioso apartamento, tuve un pensamiento extraño. Recordé haber visto a mi padre en el jardín, luciendo perfectamente capaz de realizar trabajos manuales. Fui a mi laptop y abrí la nueva cámara que había comprado. Desplacé las fotos que había estado tomando: paisajes urbanos,
sombras interesantes, retratos de extraños. Luego me detuve en una. Era una toma de larga distancia que había tomado desde mi auto ese día, mientras pasaba por su casa. Estaba borrosa, tomada a través del parabrisas, pero era lo suficientemente clara. Allí estaba mi padre, el hombre con la espalda mala, levantando del suelo una bolsa de fertilizante de 40 libras. Guardé la foto en una nueva carpeta en mi escritorio. Etiqueté la carpeta Evidencia. No sabía por qué lo estaba haciendo. Realmente no, pero una pequeña voz fría en el fondo de mi mente susurró, la tormenta no ha terminado, y necesitas estar listo para el verdadero huracán. El huracán tocó tierra un sábado. Acababa de regresar de un taller de fotografía, sintiéndome lúcido y tranquilo por primera vez en semanas. Al entrar en mi complejo de apartamentos, lo vi, la minivan plateada de mis padres, la que yo firmé, estaba estacionada en un lugar para visitantes. Y de pie cerca de la entrada, como un sombrío comité de bienvenida, estaban mi padre, mi madre y Caleb. Mi corazón se hundió. Esto era, la última y desesperada resistencia. Aparqué mi coche, respiré hondo y caminé hacia ellos. Me sentía extrañamente desapegado, como si estuviera viendo una escena de una película. Mi madre, Lorraine, habló primero. Su voz temblaba, y claramente había estado llorando. Ethan, no queríamos tener que venir aquí, pero no contestas nuestras llamadas. Las cosas están fuera de control. El banco va a enviar a alguien a evaluar la propiedad la próxima semana. Mi padre, Arthur, parecía más viejo y cansado de lo que jamás lo había visto. La fanfarronería confiada se había ido, reemplazada por una desesperación agotadora. Cometimos un error, hijo, dijo, con los ojos en el suelo. Lo sé ahora, pero si perdemos la casa, tu madre, ella no lo soportará. Era el clásico chantaje emocional, el que habían perfeccionado durante años. Pero ya no funcionaba. El hechizo estaba roto. ¿Un error?, pregunté, mi voz peligrosamente baja. Olvidar sacar la basura es un error. Decidir que un hijo no vale nada, después de haberlos mantenido a flote durante una década, eso no es un error. Eso es una elección. Deliberada. Así que mi pregunta es, ¿por qué? Cuando se sentaron a escribir ese testamento, ¿por qué decidieron que no valía la pena incluirme? Mi padre se encogió. No tenía respuesta. Mi madre dio un paso adelante. Pensamos que siempre estarías bien. Eres fuerte. Siempre has sido el fuerte. Y Caleb puede ser débil, le repliqué, finalmente volviéndome hacia mi hermano, quien había permanecido en silencio, mirando sus pies. ¿Se le permite fallar y fallar y fallar de nuevo? ¿Y su recompensa es todo lo que trabajé para mantener? Mientras que mi recompensa es que me digan que soy lo suficientemente fuerte como para ser descartado. No sabíamos que esto llegaría a esto, suplicó mi madre, su voz subiendo de pánico. ¿No puedes ayudar? Solo esta vez, solo por unos meses, hasta que podamos estabilizar las cosas. Lo haremos, cambiaremos el testamento. Lo prometo. Casi me río. La oferta era tan transparentemente hueca. Solo lo cambiarían ahora que su propia seguridad estaba amenazada. Negué con la cabeza lentamente. No. No, repitió mi padre, levantando la cabeza de golpe, un destello de la vieja ira en sus ojos. No, repetí con firmeza. Y quiero que entiendas por qué. No es porque no pueda ayudar. Es porque si lo hago, nada cambiará. Volverán a creer que nunca tienen que hacerlo. Caleb volverá a ser un niño. Y yo volveré a ser su red de seguridad. Esa vida ha terminado. La lección debe ser aprendida por todos ustedes. Caleb finalmente me miró, sus ojos llenos de una mezcla desconcertante de resentimiento y desesperación. No me di cuenta de que era tan complicado, murmuró. Simplemente pensé que te irías por un tiempo, y luego volverías. Siempre vuelves. Ese fue mi error, dije. Esta vez no. Me di la vuelta y pasé junto a ellos, hacia mi edificio, sin decir una palabra más. Pude sentir sus ojos en mi espalda, pero no me detuve. Eso, pensé, fue el final, pero había subestimado su capacidad de crueldad.
Una semana después, estaba en el trabajo cuando mi colega Chloe se inclinó sobre la pared de mi cubículo. Oye, Ethan dijo, luciendo incómoda. ¿Usas mucho Facebook? Tú, quizás quieras revisar la página de tu mamá. Una sensación de pavor me invadió. Raramente usaba Facebook, pero inicié sesión, y allí estaba. Mi madre había lanzado una campaña de desprestigio público a gran escala. Había publicado una foto de su casa, una hermosa toma del verano, con sus rosas en plena floración. El pie de foto era una obra maestra de manipulación pasivo-agresiva, es lo más desgarrador que un padre puede experimentar, escribió. Que tu propio hijo te dé la espalda en tu momento de necesidad, que abandone a sus padres enfermos y ancianos, negándose a ayudar, después de todo lo que sacrificamos por él. Podemos perder nuestro hogar, pero la pérdida de nuestro hijo duele más. Mi padre había intervenido con una publicación propia, educamos a Ethan para que fuera un hombre de carácter, un hombre que amara a su familia. Nunca pensamos que él sería el que se alejaría cuando más lo necesitábamos. Todo por un malentendido sobre el dinero. La casa es solo ladrillos y cemento, pero se supone que la familia es para siempre. Pero la publicación de Caleb fue la que me hizo hervir la sangre. Publicó una foto artística en blanco y negro de una flor marchita. Algunas personas solo saben ser amables cuando te miran por encima del hombro, escribió. Pero en el momento en que la familia les pide que sean iguales, que bajen y ayuden a llevar la carga, huyen y lo llaman fuerza. Yo lo llamo cobardía. Los comentarios fueron una avalancha de simpatía hacia ellos. Viejos amigos de la familia, parientes lejanos. Oh, Lorraine, lo siento mucho. Pensando en ti, Arthur. Caleb, tu hermano debería avergonzarse de sí mismo. Estaba siendo juzgado y condenado en el tribunal de la opinión pública, basándome en una completa fabricación. Habían tomado mi dolor y lo habían retorcido para usarlo como arma contra mí. Esa noche, me senté en mi apartamento, el brillo de la pantalla iluminando la rabia en mi cara. Querían una pelea pública. Bien. Estaban a punto de tener una. Pero yo no iba a pelear con sus armas de emoción y mentiras. Iba a pelear con las mías, la verdad fría, dura e innegable. Abrí la carpeta Evidencia en mi escritorio. Respiré hondo y empecé a redactar mi propia publicación. Era corta, sencilla y devastadora. Escribí, hay dos lados en cada historia. Durante la última década, he apoyado silenciosamente a mi familia. En respuesta, recientemente me mostraron su plan para el futuro. Mi silencio desde entonces ha sido interpretado como consentimiento a su narrativa. No lo es. Mi silencio fue mi espera del momento adecuado para compartir la verdad. Ese momento es ahora. Luego adjunté la evidencia. Adjunto 1, una foto nítida de la página Distribución de activos del testamento, con la línea Dejar toda nuestra herencia a su hermano resaltada. Adjunto 2, una captura de pantalla de los últimos 3 años de pagos de hipoteca de mi cuenta bancaria. Más de $75.000 en pagos claramente visibles. Adjunto 3, una captura de pantalla del mensaje de texto de mi padre, la hipoteca vence. Adjunto 4, una captura de pantalla de mi respuesta, pregúntale al heredero. Adjunto 5, la foto borrosa que había tomado desde mi coche de mi padre enfermo y anciano levantando la bolsa de fertilizante de 40 libras. Me quedé mirando la publicación durante un minuto completo. Este era el punto sin retorno. Esto era ventilar la ropa sucia de mi familia para que el mundo la viera. Una parte de mí gritaba que no lo hiciera, pero la parte de mí que había sido silenciada durante una década, gritaba más fuerte. Le di a publicar. El efecto fue instantáneo. Fue como arrojar un fósforo a una fábrica de fuegos artificiales. Los primeros comentarios fueron de sorpresa, luego de indignación, pero no dirigidos a mí. Un viejo amigo de la escuela secundaria escribió, Ethan, me quedo sin palabras. Eres uno de los tipos más decentes que conozco. Que te hagan esto es increíble. Mi ex colega Ben, que trabajaba en bienes raíces, comentó, una hipoteca CO firmada en una propiedad que no te ha sido legada, es una mala práctica financiera. Ethan, lamento mucho que te hayan puesto en esta situación. La marea cambió en minutos. Las mismas personas que habían estado ofreciendo simpatía a mis padres, ahora estaban en silencio o borrando sus comentarios.
Mi publicación estaba siendo compartida una y otra vez. En una hora, la publicación de mi madre, la publicación de mi padre y la publicación de Caleb, fueron todas eliminadas. Unas horas después, todos sus perfiles fueron desactivados. Habían iniciado una guerra pública, armados con mentiras. Yo la había terminado con una sola y brutal descarga de la verdad. No me sentí triunfante. No me sentí feliz. Simplemente me sentí vacío. El huracán había pasado, y todo lo que quedaba era la ruina. Había ganado, pero había perdido a toda mi familia en el proceso. Los días que siguieron a lo que mis amigos comenzaron a llamar el día del juicio de Facebook, fueron surrealistas. La batalla pública había terminado, pero la guerra privada había dejado un paisaje de ruina que ahora tenía que navegar. El silencio de mi familia ya no era una elección. Era una consecuencia. Se había abierto un abismo profundo y permanente, y mi publicación había sido la última explosión de dinamita que lo hizo intransitable. Las consecuencias llegaron de maneras inesperadas. El lunes después del drama del fin de semana, mi jefa, Victoria, me llamó a su oficina. Era una mujer perspicaz y directa de unos 40 años, y estaba seguro de que me esperaba una conferencia sobre conducta profesional y redes sociales. Cerró la puerta y me hizo un gesto para que me sentara. Ethan, dijo, su expresión ilegible. Vi la actividad en Facebook este fin de semana. Victoria, lamento si yo, comencé, pero ella levantó una mano. No te disculpes, dijo, su voz más suave de lo que nunca la había escuchado. No estoy aquí para sermonearte. Estoy aquí para decirte que la familia de mi primer esposo intentó algo similar conmigo con su seguro de vida, después de que falleció. La familia puede ser un campo de batalla. Me miró directamente a los ojos. Tu trabajo está seguro. Tómate el tiempo que necesites. Cuídate. Eso es una orden. Estaba tan aturdido que solo pude balbucear un agradecimiento. No era lástima. Era solidaridad. Un reconocimiento silencioso de una aliada de alto rango de que mi lucha estaba justificada. Significó más que 1000 comentarios de simpatía en Facebook. El apoyo siguió llegando desde rincones extraños. Mi ex, Sofía, me envió un mensaje de texto. No había sabido de ella en más de un año. Vi la publicación. Todo lo que puedo decir es que ya era hora. No me sorprende, pero lamento que se haya puesto tan feo. ¿Estás bien? Fue una pequeña rama de olivo, una validación de años de su propia frustración, y se sintió sorprendentemente bien. Empezaba a darme cuenta de que la familia a la que me había esforzado tanto por complacer era solo una pequeña parte de mi mundo. Tenía amigos, colegas, una comunidad, personas que me veían por quien era, no por lo que podía ofrecer. La pieza más condenatoria de los restos, sin embargo, era algo que ya sabía, pero que ahora tenía que afrontar. La narrativa de la mala salud de mi padre había sido el chantaje emocional que sustentaba toda su estrategia financiera durante años. Mi publicación de Facebook con la foto de la bolsa de fertilizante lo había cuestionado públicamente, pero necesitaba resolverlo en mi propia mente. Esa confirmación no vino de un médico violando la privacidad. Vino de mis propios ojos de nuevo. Aproximadamente una semana después de la publicación, por capricho, conduje hasta un parque cerca de su vecindario. Tenía un campo de prácticas de golf público. Y mientras estaba sentado en mi coche en el estacionamiento, lo vi, mi padre. Estaba con 2 de sus amigos, y estaba golpeando una pelota de golf con un movimiento fluido y potente, que un hombre con una condición de espalda verdaderamente debilitante nunca podría manejar. Se rió. Se inclinó para colocar otra pelota. Volvió a balancearse. Se veía bien, incluso feliz. Y en ese momento, sentí que los últimos vestigios de culpa dentro de mí se marchitaban y morían. Todo era una mentira. Toda la narrativa era una ficción cuidadosamente construida, diseñada para mantenerme en mi lugar, para mantener el flujo de dinero. La enfermedad, la fragilidad, la necesidad. Era un disfraz que usaban cuando les convenía. La última noticia de su mundo llegó por el boca a boca. El señor Harrison, el cartero jubilado, me envió un mensaje de texto. Ethan, un agente inmobiliario puso un letrero de «Se vende» en el patio de tus padres esta mañana. Parece que están tratando de vender antes de que el banco se lo quede. Así que esa era su solución.
No que Caleb consiguiera un trabajo, no reducirse, sino vender lo mismo por lo que habían destruido a nuestra familia, esperando sacar provecho antes de que las consecuencias los alcanzaran. Me senté en mi apartamento esa noche. El silencio, ya no sintiéndose vacío, sino pacífico. Los restos estaban a mi alrededor, sí, pero yo estaba de pie en terreno firme. Había sobrevivido al huracán. Ya no era una víctima. Era un superviviente. Y por primera vez, empecé a pensar no en lo que había perdido, sino en lo que podía construir en su lugar. Los siguientes 6 meses fueron de reconstrucción. No de una casa, no de una relación, sino de mí mismo. El silencio de mi familia fue total, y aprendí a apreciarlo. Era el sonido de la libertad, el sonido de mis propios pensamientos, mis propias prioridades, mi propia vida finalmente tomando el centro del escenario. Me volqué en mi fotografía. Me inscribí en una clase nocturna de iluminación de retratos. Pasé mis fines de semana explorando la costa de Oregón, la garganta del río Columbia, los bosques alrededor del monte Hood. Mi nueva cámara siempre conmigo. Estaba capturando luz, sombras, momentos de belleza tranquila. Me estaba enseñando a mí mismo a ver el mundo de nuevo, no como una serie de problemas a resolver, sino como un lugar de potencial asombro. Mi amigo Noah, dueño de una pequeña cafetería en el centro, vio algo de mi trabajo. Ethan, esto es realmente bueno, dijo, una tarde, mirando una impresión que había hecho de un viejo muelle desgastado al amanecer. Deberías exhibir algunas de estas aquí. Deja que la gente las vea. La idea me aterrorizó, poner mi trabajo, mi visión, a juicio público. Pero entonces me di cuenta de que ya había enfrentado el peor juicio público imaginable y había sobrevivido. ¿Qué era un poco de crítica de arte comparado con eso? Así que lo hicimos. Despejamos una pared en la cafetería, y colgué una docena de mis mejores fotos. Llamé a la pequeña exposición Silencio Encontrado. En la noche de la inauguración, una pequeña multitud de amigos y clientes habituales de la cafetería se reunió. Una mujer que nunca antes había conocido, probablemente de unos 60 años, se paró frente a una foto que había tomado de las manos de una anciana, envueltas alrededor de una taza de café caliente. No sé por qué, me dijo, con los ojos llorosos. Pero cada una de tus fotos parece hablar por alguien que ha estado en silencio durante mucho tiempo. Yo solo sonreí. Ella lo había entendido perfectamente. El verdadero punto de inflexión, el momento en que supe que la curación era real, llegó cuando decidí buscar a la única persona que podría entender mi historia mejor que nadie, mi tío David. Era el hermano menor de mi padre, y había estado alejado de la familia durante 15 años. La narrativa familiar era que David era egoísta y poco confiable. Ahora, estaba empezando a cuestionar cada narrativa familiar que me habían contado. Encontré su número a través de un primo y lo llamé. No me lo encontré por casualidad. Lo busqué. Necesitaba saber. Nos reunimos en un parque tranquilo con vistas al río Willamette. Se parecía a mi padre, pero sus ojos eran más tranquilos, sus hombros menos cargados. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo después de que nos sentamos en un banco. ¿Lo sabías?, pregunté. Vi los fuegos artificiales en Facebook, dijo con una sonrisa irónica. La actuación de tu madre me resultó familiar. Siempre fue dramática. Miró el agua. Déjame adivinar, eras el responsable, el que arreglaba las cosas, pagaba las cosas, y tu hermano era el que tenía potencial y necesitaba protección. Yo solo asentí, atónito. Mi hermano mayor, tu padre, continuó David. Siempre fue el niño de oro. Yo era el que se suponía que debía arreglar sus errores. Nuestros padres me hicieron lo mismo a mí que tus padres a ti. Me excluyeron del testamento para dejarle todo a él. Cuando me enteré, los confronté, y me llamaron egoísta, desagradecido. Era como escuchar a un fantasma de mi propio futuro. ¿Qué hiciste?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Me alejé, dijo simplemente. Fue lo más difícil que he hecho. Pero mi vida no comenzó realmente hasta que lo hice. A veces, Ethan, lo más amable que puedes hacer por personas así es dejar que sientan todo el peso de sus propias elecciones. El mayor regalo que puedes darles es la ausencia de tu ayuda. Hablamos durante 2 horas. Me dijo que había oído de un primo que mis padres estaban teniendo dificultades para vender la casa.
Los posibles compradores pedirían registros de mantenimiento, y Caleb, que ahora vivía con ellos, se quedaría mirando en blanco. No sabía cómo responder porque nunca había prestado atención. No sabía la última vez que se le dio servicio a la caldera o quién había instalado el nuevo calentador de agua porque yo lo había hecho todo. Hablar con David no fue solo una validación. Fue una liberación. No era una anomalía singular, un hijo singularmente fracasado. Era parte de un patrón, un ciclo generacional de disfunción. Y yo era el que lo había roto. Unas semanas después, recibí un correo electrónico que pensé que era un error. Era de una agente literaria de Nueva York. Había visto mi publicación en Facebook, que se había compartido en un grupo para supervivientes de abuso emocional familiar, y se había sentido intrigada. Había encontrado mi pequeño blog de fotografía, donde había empezado a escribir breves epígrafes, reflexiones sobre mi viaje. Creo que tienes una historia que necesita ser contada, escribió. Una historia poderosa sobre la autoestima, los límites y la liberación. ¿Alguna vez has considerado escribir un libro? La idea era absurda. Pero mientras estaba sentado allí, mirando su correo electrónico, me di cuenta de que mi viaje había cerrado el círculo. Lo que comenzó como dolor privado había sido forzado a la opinión pública, y ahora tenía el potencial de convertirse en una fuente de propósito público. Dudé. ¿Quería comercializar mi dolor? ¿Convertir los restos de mi familia en un producto? Entonces pensé en mi conversación con David. Pensé en la mujer de la cafetería. Pensé en los cientos de mensajes que había recibido de extraños que decían, tu historia es mi historia. Le respondí a la gente. Le dije que estaba interesado, pero con una condición, una parte significativa de las ganancias se donaría a una organización benéfica que proporciona asesoramiento y apoyo a personas que intentan escapar de dinámicas familiares tóxicas. Esto ya no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de validación. Se trataba de convertir la herida más profunda de mi vida en una fuente de curación. No solo para mí, sino para cualquier otra persona que se sintiera sola en esa misma lucha silenciosa. Era un nuevo amanecer, y finalmente estaba listo para salir a la luz. Ha pasado un año desde que envié ese mensaje de texto de 5 palabras. El mundo no terminó. Simplemente se reorganizó. Me enteré por mi tío David de que mis padres finalmente vendieron la casa. Tuvieron que bajar el precio significativamente, debido al mantenimiento diferido que se había acumulado en los años desde que me fui. Compraron un pequeño condominio en una comunidad de jubilados, a 1 hora de distancia. Caleb no se fue con ellos. Tuvo que conseguir un trabajo de verdad, un puesto de nivel de entrada en una gran tienda, para poder permitirse su propio y pequeño apartamento. El banco de Ethan estaba permanentemente cerrado, y la realidad finalmente había llegado para todos. No siento satisfacción por su caída. Ya no siento casi nada por ellos. Son solo personas que solía conocer. Personajes en una historia que ya ha sido contada. La ira se ha ido. El dolor se ha ido. Todo lo que queda es una cicatriz. Y como cualquier cicatriz, es un recordatorio de una herida que ha sanado. Una batalla que se sobrevivió. Mi libro, El heredero que nunca pediste, saldrá en primavera. Escribirlo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Tuve que revivir cada recuerdo doloroso, cada desprecio, cada momento de traición. Pero esta vez, no era una víctima en la historia. Yo era el autor. Yo controlaba la narrativa. Y al hacerlo, les quité el último vestigio de poder que tenían sobre mí. Luego vino la parte más complicada, la minivan plateada, la que yo había firmado hace 2 años, cuando su viejo coche murió y su crédito estaba demasiado afectado como para conseguir un préstamo por su cuenta. Esta era mi mayor vulnerabilidad. No podía simplemente eliminar mi nombre. Llamé a la compañía de financiación al día siguiente, con el estómago revuelto. Le expliqué la situación a una mujer al teléfono que parecía estar leyendo de un guión. Soy CEO firmante de un préstamo, y necesito que me eliminen, dije. Eso no es posible, señor, recitó con monotonía. La única forma de eliminar a un CEO firmante es que el prestatario principal refinancie el préstamo únicamente a su propio nombre. ¿Y si no pueden conseguir la aprobación para un refinanciamiento por su cuenta?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Entonces usted sigue siendo igual y totalmente responsable del préstamo, dijo. Si se pierden pagos, esto afectará negativamente su puntaje de crédito, así como el de ellos. Sentí una oleada de frustración ardiente. Por supuesto, me tenían atrapado. Mi nombre estaba en juego. Pero entonces se me ocurrió una idea. Una idea fría, simple y despiadada. Querían jugar con documentos legales. Bien. Dos pueden jugar. Está bien, dije, mi voz tranquila de nuevo. Entiendo. Gracias por la información. Colgué. No podía quitar mi nombre del préstamo, pero los pagos se estaban debitando automáticamente de la cuenta conjunta que acababa de cerrar. Tendrían que averiguar cómo hacer los pagos ellos mismos. Ahora, si perdían un pago, sí, afectaría mi excelente crédito, pero yo podía absorber un golpe. Podría recuperarme. ¿Podrían ellos? Si entraba en mora, el coche sería embargado. Y eso, decidí con una escalofriante sensación de finalidad, ya no era mi problema. El paso final fue una limpieza digital. Fui al calendario de mi teléfono, y con una sombría satisfacción, eliminé cada recordatorio recurrente que había abarrotado mi vida durante años. Llamar a mamá para ver cómo está. Eliminar. Recordarle a papá la cita con el cardiólogo. Eliminar. Pagar la hipoteca de mis padres. Eliminar. Los borré todos. Observé cómo mi calendario, por primera vez en mi vida adulta, se convertía en una pizarra en blanco. Estaba vacío. Era solo mío. Pocos días después, la verdadera desesperación de ellos comenzó. Y era evidente que no tenían idea de lo que yo había hecho. Mi madre intentó llamar. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Luego llegó el mensaje de texto: Ethan, acabo de recibir una notificación del banco de que el pago de la hipoteca falló. Debe haber un problema con la cuenta. ¿Puedes revisarlo? Esto es serio. Respondí con la misma lógica fría e irrefutable que habían usado conmigo. No hay problema con la cuenta, mamá. ¿La cerré? Según su testamento, la casa pertenece a Caleb. La hipoteca que la acompaña también debería ser su responsabilidad. Caleb me envió un mensaje de texto de nuevo, y esta vez su tono no era persuasivo. Estaba furioso. Estás siendo muy egoísta. ¿De verdad vas a dejar que pierdan la casa, después de todo lo que hicieron por ti? Me quedé mirando ese mensaje, la pura e inmitigada audacia del mismo. ¿Todo lo que hicieron por mí? Sí, me habían dado la vida, pero habían pasado la última década haciéndome sentir que estaba pagando una deuda impagable por el privilegio. Respondí lentamente, eligiendo mis palabras como puñales. Lo que hicieron por mí fue declararme legalmente que no soy su heredero, mientras aún esperaban que fuera su financista. Lo que estoy haciendo ahora se llama establecer un límite. Deberías buscarlo en Google. Podrías aprender algo sobre ser un adulto. No respondió. La tormenta había estallado. Las líneas estaban trazadas en hormigón. Yo estaba en un lado, solo con mi corazón magullado y mi aterradora nueva libertad. En el otro lado estaba mi familia, acurrucada en su castillo, a punto de descubrir que las paredes eran de papel, y que el foso acababa de ser drenado. Y no tenían ni idea de lo lejos que estaba dispuesto a dejarles caer, para que aprendieran su lección. La semana pasada, pasé por la vieja casa en Maple Avenue. Una nueva familia vivía allí, una joven pareja con una niña pequeña que andaba en su triciclo por la acera. Vi al papá salir y levantarla, haciéndola girar mientras ella chillaba de risa. Había tanta alegría en ese pequeño momento. La casa se veía más feliz. Finalmente estaba siendo llenada con el tipo de amor que merecía. No sentí una sensación de pérdida. Solo sonreí y seguí conduciendo. Esa ya no era mi casa. He aprendido que la familia no se trata de sangre. Se trata de respeto. Se trata de confianza. Se trata de quien te apoya cuando las cosas se ponen difíciles, no de quien espera que tú proveas todos los recursos. La familia es el hogar que construyes primero dentro de ti mismo. Un lugar de respeto propio, de límites, de saber que eres digno de amor sin tener que pagarlo. Mi familia ahora es mi tío David, con quien almuerzo cada 2 domingos. Es mi amigo Noah,
quien todavía tiene mis fotos en su cafetería. Es mi jefa, Victoria, quien vio en mí a un compañero sobreviviente. Es la comunidad de lectores que me escriben todos los días, compartiendo sus propias historias de liberación. Mi vida es más pequeña ahora en algunos aspectos. No hay grandes navidades familiares, ni caóticas cenas de acción de gracias, pero también es infinitamente más grande. Es más tranquila. Es más auténtica. Es mía. Y no la cambiaría por ninguna herencia en el mundo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya tocado de alguna manera. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu propia paz? Me sentiría honrado si compartieras tu historia en los comentarios a continuación. Y por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte, para no perderte lo que viene a continuación.